Hechos históricos de México. 1. Conjura o conspiración de Querétaro, 1810. La conspiración de Querétaro se trató de un movimiento proindependentista que se desarrolló en 1810 en la ciudad de Querétaro y cuyo objetivo era la inauguración de un gobierno que tomara el poder y sustituyera a Fernando VII. Entre los miembros de esta conspiración estaba Miguel Domínguez, Ignacio Allende, Miguel Hidalgo, Juan Aldama, Epigmenio y Emeterio González. Esta conspiración fue descubierta y varios de los conspiradores, entre ellos el corregidor Domínguez y su esposa Josefa, fueron detenidos. Posteriormente, algunos de ellos fueron puestos en libertad y otros condenados al destierro. Segundo, Grito de Dolores, 1810. El camino hacia la independencia comenzó formalmente el 16 de septiembre de 1810 con el famoso Grito de Dolores. Esa mañana el cura Miguel Hidalgo hizo sonar la campana de la parroquia de Dolores y realizó un llamado al pueblo para que éste se levantara en armas en contra del yugo opresor español. Si bien no hay consenso acerca de las palabras pronunciadas por Hidalgo, es posible que dijera algo parecido a esto: ¡Viva América! ¡Viva la religión y muera el mal gobierno! Tercero, Plan de Iguala y las tres garantías. El virrey de Nueva España, Juan José Ruiz de Apodaca y Elisa, nombró al general Agustín Iturbide como comandante de operaciones en el sur del país. El 9 de noviembre de 1820, con el propósito de que éste abarcara con el movimiento de los insurgentes, se dio el abrazo de Acatepán, en el que Vicente Guerrero, líder insurgente, y Agustín de Iturbide, líder realista, se sella la alianza entre ambos y se forma un ejército que se encargaría de dar a conocer en el país el Plan de Iguala. Este ejército, formado el 24 de febrero de 1821, se denominó Ejército Trigarante. Defendería tres garantías. 1. La religión católica como única aceptada en la nueva nación. 2. Independencia de México. Y 3. La unión entre todos los mexicanos y bandos en conflicto. 4. México se convierte en República Federal, 1823. Luego que el imperio fue disuelto por el Congreso, se estableció la forma de gobierno republicana y federal. Para el 12 de julio de 1823, en ese día se crea lo que se conoce como el Supremo Poder Ejecutivo. Este rigió entre el 1 de abril de 1821 hasta el 10 de octubre de 1824. Guadalupe Victoria fue declarada como el primer presidente el día 2 de octubre de 1824. 2 días más tarde se realizó la promulga del primer Constitución Oficial de México. El 4 de octubre de 1824 se promulga la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 5. México pierde el territorio, 1848. El 2 de febrero de 1848, México perdía la mitad de su territorio a manos de Estados Unidos. Esto después de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. En el año de 1836, un fuerte sentimiento independentista había surgido en Texas. México trató de sofocar las sublevaciones que éste producía en la zona. Ese mismo año, Texas declaró su independencia, pero sin que México lo aceptase. En 1845, Texas se convirtió en un nuevo estado de los Estados Unidos, lo que motivó la ruptura de relaciones entre ambos países. El 13 de mayo de 1846, Estados Unidos declara la guerra a México. México perdió gran parte de su territorio, como los actuales estados de California, Nevada, Nuevo México, Texas y Utah, entre otros territorios, aunque conservó la Baja California. México perdió más de 2 millones de kilómetros cuadrados.
6. Leyes de reforma. Entre 1855 y 1863, durante los mandatos de los presidentes Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez, se promulgaron una serie de leyes conocidas como las leyes de reforma, que tenían como propósito separar a la Iglesia de las actividades propias del Estado. En estas leyes se limitaba la actuación del clero, se cerraban propiedades, se estableció entre otras cosas que los mexicanos podían profesar la religión que quisieran, se prohibía el cobro del diezmo. 7. Dictadura del Porfiriato Díaz. En 1876, el general Porfirio Díaz tomó el poder y se convirtió en el dictador hasta 1911. Si bien, durante su periodo en el gobierno la economía mexicana tuvo un repunte, también es cierto que se agudizaron las desigualdades entre clases sociales y se reprimía a quienes pasaban distinto y además que aumentó el bandidaje y los castigos inusidos. 8. La Revolución Mexicana, 1910. En 1910, México se levantó en armas en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. El movimiento encabezado por los íconos de la historia mexicana, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y Pancho Villa, duró varios años. La Revolución Mexicana dejó como resultado a la mayoría de los caudillos muertos, pero también un conjunto de principios que fueron incluidos en la Constitución de 1917. La madrugada del 2 de octubre, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenó la matanza de más de 50,000 estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. El conflicto inició el 22 de julio del mismo año debido a un pleito entre estudiantes de la vocacional y el preparatorio Isaac Ochoterena. Meses más tarde se inició otra marcha conmemorando el triunfo de la Revolución Cubana, misma que fue reprimida por la política. Para el mes de agosto, el Consejo Estudiantil, formado por alumnos y maestros, elaboró peticiones que fueron ignoradas por el gobierno. Se celebraron marchas posteriores y la madrugada del 2 de octubre se ordenó la intervención estatal. 9. Elecciones de 1988. La caída del sistema en la hora crítica de las elecciones de ese año, se especuló que había sido un fraude electoral que determinaba a Carlos Salinas de Gortari como el nuevo presidente de México. 10. Crisis económica, 1994. Crisis iniciada en México por falta de reservas internacionales, ocasionando la devaluación del peso. Aconteció en los primeros días de presidencia Ernesto Zedillo. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Nos vemos a la próxima.